Shalom para sus vidas. Reciban un saludo cordial de quienes hacemos la Keilah Emet Nefesh o la Congregación Israelita Mesiánica Verdad de Vida. Somos parte del Ministerio Internacional La Unidad de las Dos Varas. Para esta ocasión hemos traído una predicación, la cual la vamos a estudiar en este momento, que se titula ¿Para quién es la promesa? Y para aquello los invito a que abran sus Biblias para empezar a estudiar esta predicación. Vamos a ir al libro de Génesis primeramente, porque como día a día estamos conociendo múltiples predicaciones y enseñanzas respecto a este tema, hemos querido hoy aclarar todo lo relacionado a la promesa que recibió Abraham, la cual muchos predicadores asumen que es para la iglesia cristiana. Y lo que pasa es que existe una gran ignorancia con respecto de este tema. Dicen, por ejemplo, en sus predicaciones que Abraham era idólatra. También afirman también que a los 75 años, recién y por primera vez, Abraham fue llamado por el Eterno. Yo les voy a demostrar que eso es un error. Que Abraham no era idólatra y que tampoco fue llamado a los 75 años de edad, cuando ya era prácticamente un hombre avanzado en edad. Eso es una falsedad. Entonces vamos a la luz de la Biblia a demostrarle que eso es un error. Y vayamos al libro de Génesis, al capítulo número 12. Génesis, capítulo número 12, el verso 1, dice, Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Miremos aquí en este primer verso que dice, Yahweh había dicho a Abraham, había dicho, o sea, que ya había hablado con anterioridad. No dice que le está diciendo en este momento cuando él tiene 75 años, sino que dice que Yahweh le había hablado a Abraham respecto ya de este tema. Verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti las familias de la tierra. Verso 4, dice que se fue Abraham, como Yahweh le dijo, y fue con él su sobrino Lot, y dice que Abraham era de edad de 75 años. Pero ¿cuándo? Cuando Abraham partió de Aram, tenía 75 años. Eso no significa que a los 75 años fue llamado, sino que a los 75 años él salió de esa tierra, de la tierra de Aram. Entonces, ni es idólatra, porque aquí en ninguna parte de la Biblia dice que es idólatra, ni tampoco se puede afirmar que recién a los 75 años fue llamado. Yo le voy a demostrar que eso no es verdad, que Abraham desde niño conoció al Eterno, a Yahweh, a su Creador, y que no fue idólatra, como se dice. Ciertamente él proviene de la tierra de los caldeos, de Ur, pero eso no significa de que él específicamente, Abraham, fue idólatra. Abraham tenía 58 años cuando murió Noé. O sea que Abraham conoció a Noé. Y eso se los voy a demostrar en este momento. Y si Abraham conoció a Noé, ¿cómo no pudo haber conocido el nombre del Creador, del que dio la vida, del que trajo el diluvio, del que preservó la vida del ser humano en la familia de Noé, para continuar él llevando a sus hijos hasta la promesa que él le daría a Abraham? Entonces, como ustedes comprenderán, estando Noé
siendo él de mucha fama por todo lo que hizo, entonces Abraham conoció a Noé y Noé instruyó a Abraham en el camino del Señor. Ahora vayamos a la demostración de que Abraham conoció a Noé y que Noé fue el que instruyó a Abraham en el camino del Señor. Entonces, ubiquémonos en Génesis, en el capítulo 7. Génesis capítulo número 7. Leamos en el versículo número 11. Vamos a empezar a contar el tiempo de la existencia de Noé primeramente. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Mire, 350 años vivió Abraham después del diluvio. Génesis 5, vayamos a Génesis 9. Corrijo, Génesis número 9. Mire qué dice aquí, vamos a empezar. En el capítulo número 7, en el verso 11, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Y las compuertas del cielo fueron abiertas. O sea, cuando vino el diluvio. Que cuando vino el diluvio, Abraham tenía 600 años. ¿Sí? Génesis 7, número 11. 600 años tenía Abraham cuando vino el diluvio. Y en Génesis, Noé, estoy refiriéndome a Noé. Noé tenía 600 años el día que empezó el diluvio. Y en el capítulo 9, versículo 28 de este mismo libro de Génesis dice que después del diluvio vivió 350 años. Entonces, ¿cuánto es la vida total de Noé? 950 años. Ahora bien, ¿cuántos años pasaron hasta la llegada de Abraham? Veamos. Génesis capítulo 5, verso 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Cuando él tenía 500 años, nació Sem. Génesis 11, verso 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arafat. Ahora vayamos contando. Dice que cuando tenía 500 años, Noé, nació Sem. Luego dice que cuando Sem tenía 100 años, nació Afarat. Ya van 600 años, ¿verdad? Porque eran 500 que tenía Noé cuando nació Sem, y luego de 100 años de vida de Sem, nació Arfarax. Ahora, dice que Arfarax vivió 35 años y engendró a Sala. Ahí van sumando 35 años más, o sea, llevamos 635 años. En el versículo 14 dice, y vivió Sala 30 años y engendró a Heber. Ya tenemos 665 años. En el verso 16 dice, y vivió Heber 34 años y engendró a Pelec. Hasta ahí vamos con 699 años. Verso 18, y vivió Pelec 30 años y engendró a Reú. Entonces ya llevamos hasta ahí, con esa suma, 729 años. En el verso 20 dice que Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Ya llevamos hasta esa cuenta 761 años. Verso 22. Y vivió Serug 30 años y engendró a Nacor. Ya contamos esos 29 años más y entonces van 791 años. Verso 24. Y vivió Nacor 29 años y engendró a Taré. Con esa suma llevamos 820 años de la vida de Noé. Verso 26. Y vivió Taré 72 años y a los 72 años dice que engendró a Abraham. Entonces, si sumamos a los 720, a los 820, estos 72 años, tenemos una cuenta de 892 años de la vida de Noé. Pero él vivió 950. Entonces, si hacemos esa resta de 950 menos 892, tenemos 58. 58 años tenía Abraham
de vida cuando murió Noé. O sea que Abraham conoció a Noé, siendo este de gran fama, porque él fue el salvador de esa familia, porque él recibió la salvación en las aguas del diluvio. ¿Cómo no lo pudo haber conocido Abraham si nosotros hoy, después de miles de años que han pasado, sabemos de la existencia y de lo que ocurrió con Noé? ¿Cómo no lo pudo haber sabido Abraham? ¿Cómo no saber de parte de Abraham que Noé era un hijo del Eterno, que no era un profeta? ¿Cómo no conocer ese camino que lo llevó a la santidad a Noé, si Abraham era un escogido del Eterno para una obra tan maravillosa como la de él, de que de los lomos de él sería una nación muy grande y poderosa, que sería la nación que vendrían a ser los hijos del Eterno? Entonces, comprobado que Abraham conoció a Noé y que fue instruido por Noé en el camino verdadero. Y si fue instruido por Noé, porque yo le estoy hablando con referencia a un libro que la Biblia lo menciona, que más adelante les voy a dar los versos. ¿Dónde está ese libro y por qué yo me he instruido en toda la historia? Porque es importante también leer la historia. Hay cosas que la Biblia ciertamente no relata, como dice Juan, que si todos los hechos de la Biblia se relatasen, entonces se necesitarían muchos libros en el mundo. Pero hay libros de historia que son verdaderos porque la Biblia misma da cuenta de que existen esos libros. Y ahí está esa historia maravillosa de Abraham, que fue instruido desde los 3 años de su vida por Noé. ¿Y saben por qué? Porque él fue perseguido, porque él no era idólatra, sino que más bien él se burlaba de los idólatras y él defendía a nuestro Eterno en contra de los idólatras. Ahora bien, continuemos con este estudio, porque es un estudio muy profundo, porque es necesario primero que sepamos todo lo relacionado con Abraham, porque fue Abraham el que recibió la promesa que un día nosotros vamos a recibir. Entonces debemos saber todos los pormenores históricos y los hechos que envuelven esta promesa. En la época de Nimrod, esa historia está narrada en el libro del que yo ya les voy a hablar. Es ese libro que se llama Yacer en sus Biblias. Y si ustedes abren su Biblia en Josué capítulo 10, si ustedes abren en Josué capítulo número 10, en el verso 13, habla de este libro. Miren lo que dice. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Miren lo que dice en una pregunta. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Pero dice que este hecho, como otros hechos, están narrados en el libro de Jacer. Y no solamente en este verso habla de ese libro. Y ese libro lo tomo como verdadero porque la Biblia lo menciona. En segunda de Samuel, en el capítulo número 1, en el versículo 18, dice, dijo también que enseñasen a usar el arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Entonces, para conocer de qué era lo que está hablando estos versos, me fui al origen de la palabra Jacer y acudo al diccionario